Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, resistiendo el frío. Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Nacho, ¿qué tal? Buenas. Bueno, me alegro que estén ahí, que saber que están, porque si no, este, no hay feedback. Bueno, vamos a arrancar. Para los que no me conocen todavía, que deben ser poco a esta altura, mi nombre es Mauro Massa, yo soy profe de esta materia y también doy mecánica de las estructuras en el primer cuatrimestre, se lo estoy dando ahora. Y bueno, hoy voy a presentar un poco, voy a presentar unas cosas, a ver si nos ubicamos un poco una ventana. ¿Esto? Aquí, y voy a poner a grabar. Hola, profe. No se olvide, ahí está eso de poner a grabar la clase. Sí, estoy con eso, justamente. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Eh, Esperemos que les sirva la de ahora y si la ven grabada también. Bueno, ahí estoy compartiendo mi... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Ahí estoy compartiendo una parte de mi pantalla. ¿Ustedes están viendo el cronograma en PDF? Sí, se ve. Bueno, excelente. Esto como para ubicarnos un poco con respecto a la materia y para ver qué vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Bueno, hemos visto, ustedes han visto en la primera parte hasta ahora una introducción a la materia, los temas de simetría, cálculo computacional, digamos algo de lo que vemos acá. Eh, de paso les pregunto, ¿están usando Porti, están usando Risa? ¿Cuál prefieren? Sus comentarios son bienvenidos para saber cómo se están manejando con eso ya a esta altura. ¿Lo usan para corroborar los resultados que obtienen cuando hacen los prácticos? ¿Cómo les va con eso? En mi caso, profe, yo intenté usar el Porti ahora el finde y no lo pude correr, pero no me tiraba un error ni nada, pero no me mostraba el archivo, mejor dicho. Ok, Me pareció raro. Y en cuanto a preferencia por la interfaz gráfica y eso, es más lindo el Risa para mi gusto, pero bueno, claro. es más completo el Porti. Sí, es un poco más completo. No es mucho más completo, porque la verdad que lo que tiene, bueno, es la parte de efecto de montaje. Y la verdad que no recuerdo cómo se ponen apoyos inclinados en Risa. Pero lo interesante de Porti es que ahora, sobre todo se vuelve interesante ahora que estamos estudiando el método de la rigidez, eh, usar Porti, esa interfaz dura que tiene de leer, tener que leer números y tratar de entender qué es eso que estamos leyendo, eh, es muy útil como trabajo para eh, masticar los temas del método de la rigidez. Sobre todo los del método de la rigidez, porque Porti está basado en el método de la rigidez eh, y la forma de entrada de datos y de salida de datos está íntimamente relacionada con el método de la rigidez y con la forma en que lo vemos en el curso. Entonces, eh, yo les recomiendo enfáticamente que usen Porti, resuelvan problemas con Porti, traten de interpretar bien los resultados, le dediquen tiempo a eso, porque van a ir aprendiendo la materia de esa forma. O sea, no es solo que van a aprender a usar Porti, la verdad que usar Porti en sí mismo no es tan, no sé si les va a ser tan útil, pero también les tengo que decir que la mayoría de los programas de elementos finitos, digamos, que son los que uno termina usando para trabajar en la parte de estructuras, eh, si bien tienen una interfaz gráfica, inclusive Risa tiene una interfaz gráfica, pero lo que hace esa interfaz gráfica cuando uno le pone calcular es escribir un archivo de entrada, que es como el archivo que ustedes hacen con Porti, llamar a un programa que ejecuta eso y después leer los resultados. O sea, y muchas veces
muchas de las cosas que sí se pueden hacer retocando el archivo de entrada no se pueden hacer eh, por la interfaz gráfica. Eso es muy común en Abacus, por ejemplo. Eh, Hay muchos comandos que está el Abacus. Abacus es un programa de elementos finitos para la parte mecánica súper super reconocido, de los 3, 2, 3, 4 primeros en el mundo. Y bueno, Abacus tiene un núcleo de cálculo, que es el programa que calcula, y a eso se le da de comer un archivo de texto, muy grande generalmente. Y además está lo que se llama Abacus CAE. CAE es de Computational, no me acuerdo, es la interfaz gráfica, CAE. Y bueno, la cuestión es que hay muchas cosas, es muy común encontrarse con la situación de querer hacer cosas que no se pueden hacer por el CAE, y hay que hacer un preproceso en el CAE y después modificar o agregar cosas en el archivo de texto. Eso es lo que están haciendo cuando usan PORTI. Entonces es muy recomendable que lo usen por todos esos motivos que les acabo de decir. Si tienen alguna duda, para nosotros, los profes, es muy fácil que nos envíen el archivo de entrada de Porti. Es muy cómodo para nosotros que nos envíen el archivo porque lo miramos y en general rápidamente encontramos algún error ahí y les decimos, mira, corregí esto y fíjate qué pasa. Por supuesto que en consulta se pueden conectar y les compartimos pantalla y ahí vemos qué pasa, ¿no? Cómo trabajar. Pero bueno, sepan que estamos acá para que puedan usar esas cosas. Bueno, ¿algunos quieren hacer algún comentario más? ¿Algo? ¿Están usando Risa? ¿Muchos están usando Risa? ¿Pocos? Nadie dice nada. Hola, ¿hay gente del otro lado? Sí, profe. Yo en Sí, mi caso aún no he podido, o sea, el año pasado sí usé Risa, no usé Porti, pero este año todavía no he podido sentarme bien a toquetear ahí un poco. bueno, es genial, gracias por tu sinceridad. Ese todavía no he podido, les voy advirtiendo que esto cada vez va a ser peor, o sea, esta es la primera etapa, cada uno tiene su vida y sus cosas personales, pero hablando de la Facu exclusivamente, que es algo que nos toca a todos, eh, esta primera etapa es la más liviana, porque ya están por empezar los parciales. Eh, Aún lucha con el papel, Leonardo. Bueno, está bien, pero está bueno luchar con el papel y con el programa, porque esa interacción hace que entendamos mucho mejor lo que estamos haciendo. O sea, es súper, súper recomendable que usen los dos programas, uno de ellos, aunque sea, ¿sí? Además de hacer las cosas en papel y contrastar resultados. Si hago esto a mano, hago esto en la compu, me tiene que dar lo mismo. Es parte de prepararse también para ser ingenieros, ¿sí? Cuando sean ingenieros, pocas cosas van a resolver con papel. Van a plantear algunas ideas, van a decir, esto me tiene que dar así, me tiene que dar así, pero finalmente van a hacer las cuentas con un programa. Entonces, ya están en cuarto año, es muy importante que empiecen a hacer ese ejercicio, ¿sí? Bueno, esa es la parte, perdón, todo esto llegó porque yo estoy viendo acá que hice cálculo computacional y me acordé de eso. Bien, luego vieron la parte de energía interna de formación. Esta parte es muy importante porque la vamos a ver ahora, ¿sí? Todo lo que vieron en energía interna de formación, que de hecho, esto se ve en mecánica de las estructuras, ¿sí? Es cómo acumulan energía elástica de deformación las estructuras de barras o vigas cuando se deforman. Y cómo calculamos esa energía acumulada. Los resultados de estos análisis los vamos a usar hoy, ¿sí? Luego vieron lo que es el principio de trabajos virtuales. Hoy vamos a ver un principio que tiene alguna relación con el principio de trabajos virtuales, se le parece un poco, no es lo mismo, pero se parece un poco en algunas cosas. Y luego, bueno, vieron como una aplicación del principio de trabajo virtual el método de las fuerzas. El método de las fuerzas es uno de los dos grandes métodos de cálculo para resolver estructuras hiperestáticas, ¿sí? Y el otro gran método de cálculo es el método de la rigidez, que empezamos a ver la semana pasada con Raúl Rita. Entonces, podemos decir que las primeras 2 semanas fueron una preparación, ¿sí? Para luego abordar ya la parte interesante,
o una de las partes interesantes de esta materia, que son los dos métodos que estudiamos para resolver estructuras hiperestáticas, el método de las fuerzas y el método de la rigidez, y bueno, ya luego viene dinámica, ¿sí? Que es algo que está basado en todo esto, pero es posterior. Bien, ahora entremos dentro del método de la rigidez, ya con un poco más de detalle, lo que vieron la semana pasada. Vieron una introducción, vieron la aplicación a reticulados planos, vieron este tema que es justificación del ensamble, que es súper interesante. ¿Eh? Yo recuerdo cuando fui alumno me pareció una soncera, algo inservible, pero bueno, desde el punto de vista teórico, esto explica por qué podemos ensamblar las matrices, ¿no? Para hacer una matriz global. Y hoy toca el tema que sigue, que es pórticos planos. Y luego van a ver emparrillados planos con carga en el tramo, ya van a ver qué es eso. La cuestión es que hoy toca pórticos planos. ¿Sí? Entonces, pórticos planos es una especie, dentro de lo que son las estructuras que estudiamos nosotros, que estudiamos reticulados planos, pórticos planos y emparrillados planos. Pórticos planos es como una generalización de reticulados. O se puede ver al revés, decir que reticulados es un caso especial de pórtico. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que han visto de reticulados y sobre eso vamos a tomar algunas ideas para pasar la clase de hoy. Quisiera empezar con esto. Esto es una pequeña un documento que usé para dar alguna clase el año pasado que tiene que ver con la solución de un problema que está en el LEB que se llama reticulado plano detallado. Hay una presentación de un profe que antes estaba en la materia que resolvió un problema y está toda la resolución muy detallada ahí en ese PDF. Esto está en ejercicios resueltos. Y yo acá tengo simplemente como un diagrama de flujo de cómo operar. Y lo quiero repasar un poquito para aquellos que no hayan estado haciendo trabajo práctico todavía. Y me gustaría que los que sí lo han estado haciendo, o quien sea, que tenga alguna duda, quiera hacer algún comentario, lo hagamos ahora. Porque basado en esto que han estado viendo, esto es muy importante para lo que vamos a ver nosotros. Esta clase y la que viene las voy a dar yo. Yo voy a dar todo pórtico con carga nodal. Y por lo tanto, es prácticamente resolver estos problemas, pero con algunos grados de libertad más, ¿sí? Lo que pasa es que lo vamos a resolver de otra manera. Por eso pero es muy similar a esto. Va a haber algunas pequeñas diferencias. Bueno, el problema original es este, ¿sí? Yo acá no dibujé las articulaciones, pero esto es un reticulado plano, por lo cual cada uno de estos tres puntos son uniones articuladas, como son bielas, y acá hay un resorte. Y la pregunta es, bueno, determine los esfuerzos, las tensiones en estas, o sea, los diagramas de esfuerzo característico y las tensiones, a su vez, en estas barras. Por supuesto, el único diagrama de esfuerzo característico que hay en un reticulado es el esfuerzo axial. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para la solución? Que en realidad eso es lo que me interesa. Lo primero que hay que hacer es que mallar. O sea, mallar le llamamos mallar en elementos finitos. Esto es, coloque números, colóquele etiquetas a los nodos, póngale un numerito, 1, 2, 3, 4, acá numeramos también este nudo, y colóquele nombre, etiqueta a las barras, póngale un numerito, 1, 2, 3 y 4, este sería el resorte, también le llamamos 4. Generalmente usamos redondeles para los nudos y cuadrados para las barras. Y luego, esto es muy importante, calcule el versor que represente el eje longitudinal de la barra. ¿Sí? Determine ese versor, que en general es un vector de norma unitaria que apunta desde el nudo inicial hacia el nudo final. Nosotros les recomendamos a ustedes, para que resuelvan problemas a mano, que siempre tomen como nudo inicial el nudo más chico y como nudo final el nudo más grande de una barra.
Discúlpenme. Entonces, por ejemplo, la barra 2 une el nudo 1 con el 3. Por lo tanto, su nudo inicial es el 1, el nudo final es el 3, y esa es la dirección en la que apunta su versor propio. Este versor tiene dos componentes, porque es un vector en un plano, por lo tanto tiene dos componentes, esas componentes le llamamos gamma 1 y gamma 2, que son los cosinos directores de esta recta. Bien, una vez que tiene eso, una vez que usted ha mallado, le ha puesto etiquetas a todo, puede empezar a operar. Una de las cosas que puede hacer y que le recomendamos que haga es que plantee el esquema del modelo completo, de la estructura completa, es lo que llamamos el sistema ensamblado. A ver, cada una de estas barras va a tener su propia matriz de rigidez, que es la matriz de rigidez que le llamamos elemental, porque es de un elemento, ¿sí? Es la matriz de rigidez elemental de un elemento de una barra. Es la matriz de rigidez propia. En este caso, las barras de reticulado tienen 2 grados de libertad cada barra, cada nudo, perdón, y como tienen 2 nudos, son 4 grados de libertad. La barra 1 tiene los desplazamientos en X y en Y del nudo 1, y los desplazamientos en X y en Y del nudo 2. ¿Bien? Y así con cada una. Esas barras elementales son estas que están acá. Y bueno, les recomendamos que hagan esto. Acá tienen los versores, pónganle numeritos y demás. Estas se calculan con esta fórmula. Ahí están gamma 1 y gamma 2, que son los cosinos directores, son los elementos que definen al vector, al versor T, y estos participan en la definición de lo que se llama la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es esta matriz de coeficientes que relaciona los desplazamientos nodales con las cargas nodales. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones expresado de manera matricial, esto es lo que se ve en álgebra, inclusive en introducción a la matemática, donde si yo desconozco estos valores, estas son las incógnitas del problema, y este es el término independiente, que una vez que yo fije esto, me queda determinado, o sea, me puedo determinar cuánto valen los desplazamientos. Seguramente ya vieron también que esta matriz, así como está, esto es una matriz singular, su determinante es igual a 0. Eso significa que este sistema de ecuaciones, en este sistema de ecuaciones, las ecuaciones no son todas linealmente independientes. Hay un cierto grado de dependencia lineal, y eso matemáticamente significa que significa que puede haber un vector solución distinto de 0 cuando esto es igual a 0. Eso significa que puede haber un vector solución distinto de 0 cuando esto es igual a 0. Eso físicamente, ¿cómo se interpreta? Y físicamente se interpreta como que, sin ponerle ninguna carga a la barra, solita, esta es la matriz de rigidez de una barra aislada, que está sola en el espacio, ¿sí? Si yo no le pongo ninguna carga en los extremos, la puedo desplazar, la puedo deformar, sería para nosotros, ¿sí? La puedo deformar. Puede haber desplazamientos de los nodos sin que haya cargas. Eso es la consecuencia física o el motivo físico, o sea, es algo que coexiste, una condición física que coexiste con la condición matemática de que esta matriz por sí misma no está determinada, o sea, tiene determinante igual a 0, es decir, es singular. ¿Y cuáles son los desplazamientos? ¿Cómo es posible que haya desplazamientos sin carga? Bueno, son los desplazamientos de cuerpo rígido. ¿Sí? Yo puedo poner, por ejemplo, el desplazamiento en X de ambos nudos iguales a 1.
este 1, este 1, este 0 y este 0. Eso corresponde a un corrimiento horizontal de la barra, como cuerpo rígido, de 1. Obviamente, no hace falta hacerle fuerza a la barra para poder correr así. La barra está sola en el espacio, no está apoyada todavía. Entonces, ese es uno de los vectores que pueden existir. Otro es que los desplazamientos de ni valgan 1. 1 o cualquier cosa, puede ser negativo. Y además, ¿cuánto grado de libertad tiene un cuerpo rígido en el espacio? En el plano, perdón. 3, profe. 3, 3. Por lo tanto, hay otra combinación más. ¿Cuál es la otra combinación más? ¿Qué otra cosa le puedo hacer a un cuerpo rígido que no sea trasladarlo horizontalmente y trasladarlo verticalmente, o cualquier combinación de ellos dos, ¿no? Que gire. Tomar momento alrededor de un punto. Claro, que gire, que gire. O sea que yo puedo hacer que esta barra se mueva horizontalmente, verticalmente, cualquier combinación de ellos, o sea que se mueva sin girar y sin deformarse para cualquier lado del plano, y además puede girar. Cualquiera de esas combinaciones me da un vector de desplazamientos que no produce fuerza en los extremos. Y eso es lo que tiene que ver con la singularidad de esta matriz. Bien, ¿qué pasa? Que si la barra está apoyada, yo ya no puedo hacer eso. Si le pongo 3 apoyos, o sea, suficientes apoyos, ahora sí, una vez que la barra está totalmente apoyada, cada vez que yo quiero hacer uno de los desplazamientos, algún desplazamiento, le tengo que hacer fuerza. Y eso es cuando levantamos la singularidad de la matriz, poniendo condiciones de apoyo, eliminando filas y columnas. Es lo que ustedes ya han visto. Bueno, lo que me interesa un poco es ver que esta matriz tiene estos gamma adentro, ¿sí? Porque cuando hicieron la deducción de esta matriz, directamente le hicieron para una matriz que está inclinada. Y eso es lo que está acá. Cuando hicieron la deducción, simplemente tomaron esto es lo que está en las notas de Breuer, seguramente esto lo puso Raúl para darle clase, yo no lo vi, pero me imagino que sí, y si no hizo algo muy similar. Uno se plantea este problema, tiene una barra que está inclinada y tiene fuerzas y desplazamientos y trata de encontrar esta matriz de rigidez que es la que los vincula. Directamente en coordenadas así inclinadas, la barra respecto a las coordenadas x, y, llamémosle globales. En la parte de reticulado no hacemos mucho hincapié en eso, simplemente lo hacemos y la cosa va. Pero en reticulados eso se hace así porque, no quiero decir que es fácil, pero no es muy difícil, ¿sí? No es muy difícil hacer esta deducción directamente con la barra inclinada. Pero en pórticos eso es bastante más complicado. Entonces lo que vamos a hacer en pórticos es arrancar a encontrar esta relación, pero para una barra que está sobre el eje X y orientada con el nudo inicial en 0 y el nudo final en algún lugar positivo de X. Es decir, el versor T de la barra coincide con el versor que marca el eje X del problema. Vamos a empezar de esa forma. Y luego vamos a obtener una expresión general que nos sirva para todos los problemas, es decir, que sirva para barras que están inclinadas. ¿Bien? Bien, y repasando un poquito más el proceso de solución de rigidez en general, vamos a obtener la matriz de cada barra, en realidad no la vamos a calcular todos los elementos. Entonces, luego vamos a plantear este esquema, que es la matriz ensamblada, que tiene tantas filas y columnas como nudos por 2. Le vamos a poner todos los numeritos a los nudos. Vamos a poner las condiciones de borde, de apoyo. Vamos a decidir qué parte de toda esta matriz es realmente la que nos hace falta para resolver el problema de las incógnitas. Nos vamos a quedar solo con eso. Vamos a calcular los valores de acá que nos hacen falta para llenar esto. Lo vamos a poner, vamos a sumar y vamos a resolver el problema.
Y una vez que tenemos el problema, encontramos este vector. Y una vez que encontramos este vector, podemos encontrar las fuerzas del otro lado, sean reacciones o sean cargas sobre, sobre las barras. Muy bien. Entonces ahora la clase de hoy nos vamos a ocupar en esto, en la matriz elemental. ¿Cómo es la fórmula que nos permite calcular la matriz elemental de una barra de pórtico? ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y veremos el jueves algunas cuestiones ya más relacionadas con el práctico. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Ahora no, profe, se va entendiendo. Bueno, gracias. Entonces, vamos a empezar con esto. Para deducir la matriz de rigidez de pórticos, vamos a utilizar un principio que es el principio de mínima energía potencial total. Ese principio es un principio energético, es de alguna manera parecido en algunos aspectos solamente al principio de trabajos virtuales. Y acá está un poco el enunciado, y primero, a ver, ¿cuál es la idea del enunciado? O sea, ¿para qué nos sirve este principio? Después vamos a ver el enunciado formalmente. Pasa que si yo les digo el enunciado formalmente, uno se pierde rápidamente. Entonces vamos primero a ver cuál es la idea, después de última lo repetimos. La idea es la siguiente. El principio relaciona estas tres cosas que están acá. Relaciona la cinemática, es decir, cómo la viga se puede deformar, cuáles son las características geométricas de la viga y cómo se puede deformar. ¿Qué cargas viga? Estructura en general, porque este principio es para atacar estructuras en general. Nosotros después lo vamos a hacer en una aplicación particular, pero en general, este principio es para estructuras cualesquiera, que estén, sea un análisis estático de las estructuras, y lo que hace es relacionar la cinemática, cómo la estructura puede deformarse, con las cargas que tiene aplicada y con el equilibrio. Básicamente, el principio nos dice que si nosotros al principio le damos una descripción cinemática del problema y le decimos qué cargas hay aplicadas, el principio nos devuelve las condiciones para que la estructura esté en equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ahora, ¿cuál es la definición formal del principio? Bueno, el principio dice, mire, arme una función pi que depende de algunos parámetros. Esto es un vector que tiene parámetros adentro. Yo le puse u, le podría haber puesto cualquier letra. Que tenga parámetros. ¿Y cómo se arma esta función pi? Bueno, dice, mire, es fácil, es la suma de estas dos cosas. Esta cosa que está acá es la energía interna de deformación de la estructura, que nosotros ya sabemos calcular para estructuras de barras y de vigas. Esta energía está puesta en función de los parámetros que vamos a usar, ¿sí? De unos parámetros que son algo que nos ayuda a trabajar matemáticamente. Ya vamos a ver cómo los elegimos. Parámetros. Bien, esta es la energía interna. Y esto que está acá es un potencial de las cargas externas. ¿Qué significa que es un potencial de las cargas externas? Es algo que, derivado respecto a uno de estos parámetros, nos devuelve la carga relacionada a ese parámetro, cambia de signo. A ver, por ejemplo, en las ecuaciones de Lagrange, que se parece mucho a esto, este término es el trabajo virtual de las cargas externas, directamente. Se dice así, es el trabajo virtual de las cargas externas. Nosotros ya vamos a ver cómo lo armamos. Bueno, el principio dice, usted arme esta función y encuentre las condiciones que le hacen falta a estos parámetros para que pi sea mínimo. Para que esta función, que es un escalar, esta función, si bien tiene
como argumento un vector, o sea, tiene muchos parámetros, n, muchos, pocos, pero n, es una función escalar, esto da un solo número, ¿sí? Bueno, encuentre cuál es la combinación de los u que le da el pi mínimo, que hace que pi sea mínimo. Cuando usted encuentre esa combinación de u, bueno, esa es la combinación de u que pone la estructura en equilibrio. Esa es la combinación de los u que le dice, mire, su estructura deformada según estos u, según estos parámetros, está en equilibrio frente a estas cargas. Si usted le pone esas cargas, el equilibrio lo encuentra cuando se deforma según u. Ahora vamos a hacer una aplicación de esto en este ejemplo y vamos a ver de qué se trata todo eso. Entonces, aclarando, pongamos que aclara un poco más esto, la pregunta es, ¿qué son los u? ¿Cuáles son los parámetros que usamos? Bueno, en general nosotros vamos a usar como u, en este curso, desplazamientos de puntos donde puede haber aplicada cargas. Por ejemplo, si puede haber una carga vertical, será un desplazamiento vertical. Si puede haber una carga horizontal, será un desplazamiento horizontal, y si puede haber un giro, será un momento. Por supuesto, todos los puntos se pueden desplazar, pero no todos los puntos van a tener cargas. Vamos a elegir algunos puntos y los desplazamientos de algunos puntos, no todos, porque si no es un número infinito de parámetros. Nosotros vamos a usar un número finito de parámetros. Vamos a elegir un número finito de puntos y vamos a usar los desplazamientos de esos puntos. Y acá donde dice desplazamientos generalizados, recuerden que en esta materia muchas veces hablamos de desplazamientos y en realidad estamos haciendo referencia a desplazamientos y giros, ¿sí? Desplazamientos generalizados. Esa es la forma en que lo vamos a ver en este curso en general. Bien, la energía interna. ¿Qué es la energía interna de deformación? Bueno, es lo que hablé hace un rato que les dije que vieron en la segunda semana. Es la energía acumulada por deformación, la energía elástica acumulada por deformación, o la energía acumulada por deformación elástica. Ya lo digo. Y finalmente, ¿qué es el potencial de las cargas? Bueno, el potencial de las cargas va a ser directamente menos la sumatoria de las cargas aplicadas por los parámetros elegidos. Digamos, si un parámetro es el desplazamiento, es el giro de un punto, el producto del giro en ese punto por el momento concentrado aplicado en ese punto va a ir acá adentro, va a ser uno de los términos. Y cuántos términos haya, cuántos términos querramos considerar. Esta definición tiene que ver con que para los u elegimos parámetros que tienen ese sentido físico de desplazamiento generalizado. La aplicación del principio es mucho más general y se pueden usar parámetros que no tengan sentido físico así tan claro. No lo vamos a ver en este curso, no nos interesa. Bien. Entonces, hasta acá, todo esto hasta acá, lo único que hemos hecho es describir de alguna manera la cinemática, las cargas. Es decir, estas preguntas responden un poco cómo armar esto, nada más. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar los u, los elementos de u, que hacen que pi sea mínimo? Bueno, análisis funcional. Si usted tiene una función de algunos parámetros y quiere encontrar el mínimo, quiere encontrar qué valores de esos parámetros hacen mínimo esa función, simplemente derive parcialmente, fíjense que este es el símbolo de derivada parcial, derive parcialmente esa función respecto a uno de los parámetros e igualelo a 0. Derívelo respecto a otro de los parámetros e igualelo a 0. Cada una de estas es una ecuación. Es una ecuación que pone condiciones sobre los valores de los parámetros. ¿Sí? Derive esa función en función, o sea, respecto a cada uno de los parámetros, los n parámetros. Entonces va a tener n ecuaciones. Esas n ecuaciones simultáneas, es decir, hay que resolverlas todas juntas, cuando usted las resuelva, le van a decir cuánto tienen que valer los u para que el sistema esté en equilibrio. Ese es el principio. ¿Hay algo que quieran comentar? Ahora vemos un ejemplo de aplicación y espero que quede más claro, pero ¿algo que quieran comentar sobre esto ahora? No me quedó muy claro, profe, lo que es el U grande, digamos, el del último, lo que hablaba del momento y del giro.
Sí, ese Esta es. cosa. ¿Podés volver a explicarlo, por favor? Sí, por supuesto. El U es un potencial de las cargas. Un potencial, una función potencial, es aquella que, derivada respecto a una coordenada, nos devuelve lo que estamos buscando. Por ejemplo, el potencial eléctrico es una función escalar que, derivada respecto a las coordenadas del espacio, nos dice hacia dónde va el campo eléctrico. Cambio de signo. El potencial gravitatorio es una función escalar que, derivado respecto a las coordenadas espaciales, nos devuelve hacia dónde va la gravedad en cada punto del espacio. Nosotros estamos acostumbrados a que la gravedad va por un solo lado, pero podría haber algún campo de fuerzas raro que, de hecho, en fluidos estudian flujo potencial y ahí lo que tiene es un potencial de velocidades. El potencial de velocidades es una función escalar de las coordenadas espaciales que, derivada respecto de las coordenadas espaciales y evaluada en un punto, nos dice hacia dónde va la velocidad en ese punto. Bueno, esto es lo mismo, esto es un potencial de las cargas externas. Es una función escalar de las cargas externas y de estos parámetros que usamos y que, derivada respecto a esos parámetros, nos devuelve cuál es la carga externa y además cambia de signo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es una definición bien general, ¿sí? Bien general. En nuestro curso, particularmente, como siempre vamos a usar como parámetros a los desplazamientos de un punto donde puede haber aplicada carga, va a dar la casualidad o va a ser consistente con eso el hecho de que esta es la definición del potencial. O sea, acá falta un igual, que no lo puse porque está el signo de pregunta, pero U es igual a menos la sumatoria de estos productos. Y estos productos que hay acá adentro. Estos U sub I son los elementos del U vector que son desplazamientos generalizados de puntos de la estructura, y los P sub I son las cargas aplicadas en esos puntos. ¿Está bien ahora? ¿O le buscamos otra vuelta? Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Perfecto, gracias. Bueno, genial. Bien, entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo minimizamos esto? Acá está. Como hacemos mínimo, derivamos respecto a los parámetros, igualamos a 0, y esto nos va poniendo condiciones. Estas son ecuaciones que, bueno, como ecuaciones que son, ponen condiciones a las relaciones entre los parámetros. Bien, vamos a ver un ejemplo, y vamos a aplicar esto a un ejemplo. Esto está directamente sacado de las notas de Breuer, ¿sí? Este es el ejemplo que vamos a estudiar. Es una viga simplemente apoyada con una carga vertical en el centro. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para describir todo esto? O sea, lo primero que tenemos que hacer es describir todo esto. Tenemos que estudiar el problema en estos términos, porque tenemos que llegar a escribir esta cosa, esta función pi, que después le voy a hacer un comentario porque uso la palabra función, pero es equivocado, pero es un detalle técnico. Pi. Tenemos que armar pi. Entonces, bueno, vamos a tratar de armar pi. Lo primero que tenemos que ver es que esto es un problema de flexión, ¿sí? Puramente de flexión, no hay otra cosa. Por lo tanto, la deformada queda totalmente determinada por la elástica. Si se acuerdan, elástica de mecánica de las estructuras, hay que describir la curva de deflexión de esta viga, que acá le he llamado I de X, y yo preferí llamarla U sub I de X, es decir, los desplazamientos en la dirección Y, y esto que es una función de X, es decir, una función, fíjense que acá el eje X coincide con el eje de la viga. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es armar la cinemática. La cinemática es cómo se deforma la viga. La ventaja de este principio energético es que no hace falta resolver esto exactamente. ¿Qué significa resolver esto exactamente? Bueno, a ver,
nosotros generalmente utilizamos la teoría de Euler-Bernoulli para describir el comportamiento de las vigas. Esa teoría nos lleva a una ecuación diferencial de la viga, que ustedes ya saben, que es que el momento, el diagrama de momento flector, es igual a E por I por la derivada segunda de los desplazamientos verticales respecto a X. ¿Sí? Eso es esto, o sea, la curvatura de la viga. La curvatura kappa es igual a la derivada segunda respecto a X dos veces de la elástica. ¿Sí? Uno puede resolver esto exactamente con los métodos que se estudiaron en mecánica de las estructuras. En este caso particular, cuando la estructura es compleja, eso se vuelve cada vez más difícil porque hay más barras, hay muchas más cosas en el medio. Acá tenemos un caso simple para poder ver la aplicación del principio mínima, energía potencial total. Entonces, perdón, bueno, la elástica. Uno podría resolver esta ecuación diferencial con sus condiciones de borde, le ponemos condiciones de borde a esto, por supuesto acá va a haber que hacerlo en dos tramos porque hay una carga en el medio, y ese problema de valores en la frontera que queda, uno lo resuelve y encuentra la ecuación exacta de la curvatura esta, de la curvatura y, por supuesto, de la elástica. Ahora, tenemos una ventaja que podemos hacer algunas soluciones aproximadas, ¿sí? Podemos hacer soluciones aproximadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer una solución aproximada, que puede ser válida también, es proponer alguna función para la deformada. Es proponer alguna función, en este caso, para la elástica. ¿A dónde van a ir a parar todos los puntos del eje de la viga? ¿Sí? Entonces yo acá anoté varias. Perdón. Acá anoté varias. Anoté, por ejemplo, esta, que es una función seno. Fíjense que, bueno, por si no lo vieron todavía, obviamente acá están las reacciones, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es proponer deformaciones que cumplen con las condiciones de borde y con las condiciones de continuidad de la viga, ¿sí? Esa es la idea. En principio, eso es lo que hay que hacer, que es lo mismo que veíamos, es la definición básicamente de desplazamiento virtual, ¿sí? Tiene que cumplir con las condiciones de borde, de apoyo, digamos, y con la continuidad estructural. Ahora le vamos a poner un poco más de contenido a eso de la continuidad estructural, que antes decíamos, bueno, tiene que ser suficientemente suave. Bueno, ahora podemos ver un poquito más de qué se trata eso. Entonces, acá hay una función propuesta. Podemos usar esto y podríamos. Esto es una semionda de seno. Esto hace que este factor pi sobre L hace que el seno tenga una semionda entre 0 y L. ¿Sí? Esto que está acá es una parábola común y corriente que tiene más o menos esta forma. Habrá que ver, ¿no es cierto? No se superponen exactamente estos dos. Además de que esta tiene este factor A que ajusta el tamaño, ¿sí? Acá también hay un A que ajusta el tamaño de la parábola. Eh, bien, estamos por acá. Ah, esto que está acá es una parábola de cuarto orden, o sea, un polinomio de cuarto orden, que también es simétrico respecto a los apoyos, por supuesto. Y esto que está acá es una parábola de cuarto orden que surge como la suma de estos dos. Fíjense que ahí está A por algo que tiene x cuadrado y B por algo que tiene x a la cuarta, y eso es lo que está acá. A por algo que tiene x cuadrado, que es lo mismo que hay, y B por algo que tiene x a la cuarta. Son cuatro soluciones diferentes. Todas darán resultados diferentes. O sea, acá vamos a encontrar siempre resultados diferentes según la opción que elijamos para describir la cinemática del problema. ¿Cómo se mueve esto? ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Inclusive, algunas soluciones pueden ser malas opciones, o sea, puede dar muy mal esto. Nosotros no les vamos a pedir en este curso que ustedes usen el principio mínimo de energía potencial total para resolver algún tipo de estructura en particular.
simplemente lo vamos a utilizar como una justificación para demostrar cómo se calcula la matriz de rigidez de un pórtico plano. ¿Bien? Y también para los emparrillados planos. Entonces, no se hagan problema por esto de qué opción elegir. Nosotros le vamos a decir qué opción tiene que elegir. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos la cinemática, bueno, tenemos la cinemática resuelta. Elijamos una, ¿sí? Digamos que elegimos esta es la que está en las notas, ¿sí? La semionda de seno. Entonces, elijamos esa y con eso resolvemos la cinemática. Decimos, bueno, esta es la forma en que se va a deformar la viga. Entonces, después, el principio, ¿qué nos pide? Dice, bueno, una vez que tiene esto, una vez que tiene la cinemática, calcule esto que está acá. Entonces, vamos a calcular la energía interna. Vamos a calcular la energía interna. Entonces, ¿cuál es la energía interna? Bueno, este es un caso de flexión. Entonces, puede haber energía interna por esfuerzo flector y puede haber energía interna por esfuerzo de corte. Generalmente, como ustedes ya vieron, el esfuerzo de corte lo obviamos. Lo obviamos porque la energía de deformación por corte en vigas esbeltas es muy pequeña frente a la energía de deformación por flexión. Y obviar esto, ahora que estamos haciendo, sobre todo ahora que estamos haciendo desarrollos teóricos, simplifica mucho las expresiones. También en el práctico le simplifica porque hay que hacer menos cuentas, pero acá simplifica mucho más las expresiones. Entonces, vamos a obviar esta parte simplemente basándonos en este hecho de que para este tipo de vigas, cuando las vigas son esbeltas, para la teoría de Bernoulli, la energía de deformación por corte es muchísimo menor y es despreciable frente a la energía de deformación por flexión. Entonces decimos que toda la energía interna que vamos a calcular para este problema viene del momento flector. Bien, y acá están las distintas expresiones de la energía interna debido al momento flector que podemos tener para la viga. Que esto ya lo vieron en la parte de energía. Podemos tener una expresión que depende exclusivamente del momento flector. Esta es la que usan para el método de las fuerzas, o para el principio de trabajos virtuales, digamos. ¿Sí? Tenemos el momento al cuadrado debido a la rigidez de la viga. En general, o sea, nosotros vamos a estudiar vigas que tienen sección constante y material homogéneo. Por lo tanto, esto, si bien acá está adentro del integral, bien puede salir afuera. ¿Sí? Siempre va a ser así en esta parte. Entonces, esta expresión depende exclusivamente del momento, del diagrama de momento flector. Esta es la más fundamental y es la que es el producto de un esfuerzo por una deformación específica, momento por curvatura. Y como estas dos están relacionadas por esa ecuación diferencial que dije antes, que es m igual a e por i por kappa, se puede encontrar esta, o se puede encontrar esta, que es la otra versión en la que solamente aparecen las deformaciones específicas, e por i por kappa cuadrado. Esta es la que vamos a usar para el principio mínimo de energía potencial total. Siempre vamos a usar las expresiones de energía que están exclusivamente en función de deformaciones específicas. Y no vamos a usar ni esta ni esta. ¿Bien? Y esto se va a repetir para todos los esfuerzos de acá en adelante. Entonces, vamos a usar esto para calcular la energía de deformación. Fíjense que una de las cosas que hay que hacer es determinar cuáles van a ser nuestros parámetros. Este vector u, que está acá, que dijimos van a ser los parámetros. Bueno, en este caso, ¿cuál es el parámetro? Y el único parámetro indeterminado es a. A es el que, en definitiva, le da el tamaño a esto. El seno le da la forma. Y a escala esto para darle tamaño. Es esto que está acá. ¿Sí? Es esto que está acá. Mientras más grande es A, más grande es la flexión. Por supuesto, si A es el parámetro determinado, toda la solución de este problema nos va a llevar a una ecuación que nos dice cómo A depende de la carga P. ¿Sí? Porque esa ecuación van a ser las condiciones que tiene que cumplir A para que el sistema esté en equilibrio frente a la carga P. Ahora, una pregunta es,
nosotros necesitamos que la energía interna esté en función de los parámetros, esté en función de A, en este caso, que es el único parámetro. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esto esté en función de los parámetros? Bueno, como ya les dije, lo primero que hacemos es utilizar esta expresión para la energía interna. ¿Y por qué queremos esta? Y bueno, porque mire, a su vez, kappa, por la teoría que usamos, que es la teoría de Euler-Bernoulli, es la derivada de U sub i. La derivada segunda, pero derivada de U sub i. Ahora, resulta que U sub i es una función de A, porque U sub i la hemos elegido como A por el seno de A. Entonces, U sub i es función de A, kappa es la derivada segunda de U sub i, por lo tanto, kappa también es función de A. Y como kappa está acá dentro de la expresión del trabajo de la energía interna, concluimos que de esta manera, utilizando esta expresión y reemplazando esto acá adentro, y por supuesto reemplazando esto acá adentro, haciendo toda la cadena de reemplazos, termino obteniendo una expresión para la energía interna de deformación que está en función de los parámetros desconocidos que queremos fijar. O sea, esto es la energía de deformación en función de A, que es esto, que es lo que aparece en el enunciado del principio, la energía de deformación en función de los parámetros. Bien, ahora el otro término que nos queda es este. Este es el potencial de las cargas. Habíamos dicho que el potencial de las cargas lo íbamos a hacer como menos la sumatoria de los productos P por U. ¿Cuántos U tenemos? Uno solo, A. ¿Cuántos P va a haber? Bueno, también hay uno solo, que es este P en rojo. Pero obviamente acá también intervienen los desplazamientos de los extremos, ¿sí? Las cargas extremas también son las reacciones. Por lo tanto, U va a ser menos P por A más R1 por 0 más R2 por 0. Esto es anecdótico. Lo importante es que, o sea, es el potencial de las cargas externas. Lo que pasa es que nosotros ya cumplimos con estas condiciones, entonces no las vamos a tener en cuenta directamente. Yo acá las puse para completar. En definitiva, U va a ser menos P por A. ¿Está bien? A, obviamente, es el desplazamiento del punto central, porque es la amplitud del seno, según la elección que hicimos de la función para interpolar estos desplazamientos. Entonces, A va a ser el desplazamiento de P, y esto nos va a devolver, cuando derivemos U, esto nos va a devolver simplemente menos P, cuando derivemos U respecto a A. Es decir, ya tengo todo. Tengo esto en función, primero definí U, que es A. Después, obtuve una expresión para la energía en función de los U, en función de A. Obtuve una expresión para el potencial de las cargas, en función de U, que es A. Sumando esas dos cosas, ya tengo pi, o sea, ya lo tengo pi. Lo único que tengo que hacer ahora es derivarlo. Lo tengo que derivar respecto a cada uno de los parámetros. En este caso, ¿cuántos parámetros hay? Uno solo. Entonces tengo que hacer una sola derivada. Derivo pi respecto a, obviamente, como la derivación es un operador lineal, distribuye sobre la suma, y esto es la derivada de la energía interna respecto a, y la derivada del potencial de las cargas respecto a. Esto ya sabemos cuánto nos va a dar, porque lo construimos con ese fin. Sabemos que esto nos va a dar menos P. Lo que nos queda por ahí es la duda de cuánto va a dar esto. Bueno, esto está en las notas, ¿sí? Está bien desarrollado todas las fórmulas, yo no quiero que nos pongamos a trabajar con el álgebra de estas cosas. Simplemente lo que les puedo decir es que una vez que uno hace estas derivadas y de igual a cero, llega, esto conduce, o sea, esta ecuación es exactamente esta, nomás que puesta con todo el trabajo algebraico, y uno llega a esta expresión. Esta expresión nos dice que A por algo, que son parámetros del problema, es igual a P. Y esta es la ecuación que nos dice, que nos permite determinar para cada P
cuánto vale A. O sea, de acá se puede despejar. ¿Por qué yo no despejé A acá? Porque yo acá lo dejé como, esto es lo que solemos llamar una ecuación de equilibrio, ¿sí? Probablemente ustedes lo hayan visto con Raúl Rita, la diferencia entre, en realidad esto es una identidad vectorial, lo vieron en justificación del ensamble probablemente, pero bueno, también le llamamos ecuación de equilibrio. Eh, entonces, lo que tenemos acá es que la carga está igualada a algo que depende de los parámetros que definen la forma de la estructura. Entonces, a medida que nosotros cambiamos P, podemos ajustar A para que esta ecuación se cumpla. Cuando esta ecuación se cumple, la estructura está en equilibrio. Es decir, cada vez que determinamos A, estamos determinando la amplitud de la deformada que pone en equilibrio la viga bajo la carga P. Si cambio P, tengo que calcular un nuevo A, por lo tanto la viga toma una nueva forma, que es la que la pone en equilibrio frente a la nueva P. ¿Hasta acá todo en orden? Bueno, si tienen Sí, alguna profe, duda, para repasar mucho nada más. para repasar mucho, Sí, no sé, no es, a mí al menos no me parece muy intuitivo, como que hay que sentarse y verlo. bueno, a ver, no es intuitivo. Para empezar, es un principio. Muchas cosas en la historia de la física empezaron como un principio, como, los principios que son, es algo que uno dice, mire, esto es así. Es el principio de la teoría, son los elementos básicos sobre los cuales toda una teoría se fundamenta. Entonces, y eso, los principios no tienen inicialmente demostración. Lo que ocurre es que a veces, con el pasar de la ciencia y la evolución, se crean nuevos principios, nuevas leyes, principios básicas, que permiten demostrar cosas que antes no se tomaban como principios, que no tenían demostración. Eh, o sea que nosotros lo podemos pensar como principio y decir, che, esto no tiene demostración, esto es así. Dice, arme esto. Una vez que armó esto, derívelo respecto a las variables, y ese sistema de ecuaciones le va a decir cómo la estructura está en equilibrio. Punto. Créame. ¿Sí? No es está bien, es cierto, no es intuitivo, pero funciona. Y funciona así. ¿Sí? Entonces, esto mismo que hemos hecho acá, lo vamos a trabajar un poco ahora a continuación para descubrir, describir, desarrollar la matriz de rigidez de un pórtico plano, de una barra de pórtico plano. A ver, vamos a hacer una cosa, a ver si funciona. Les quiero contar algo sobre la derivada esa. Profesor, una consulta antes de seguir. ¿La Sí. cantidad de parámetros va a depender de la cantidad de cargas? ¿O hay una relación o no? La cantidad de parámetros, ahora seguimos y tiene que ver con esto, pero está buena la pregunta. La cantidad de parámetros tiene que ver con cuántos parámetros te hacen falta para describir la geometría de la estructura, para describir la cinemática. En este caso, alcanzaba, si usábamos el seno, alcanzaba con un parámetro, porque tenías todo, lo único que tenías que ajustar era el tamaño del seno. Ahora vos podrías hacer una suma de muchos senos, como si fuese una serie Fourier, pero con la parte que te queda simétrica, digamos. Entonces, ahí tendrías muchos parámetros. En la última ecuación, en la última forma que yo propuse, que es la que tiene la suma de una parábola, bueno, un polinomio segundo grado, o sea, una parábola propiamente dicha, más un polinomio cuarto grado, ahí había dos parámetros, A y B. Uno siempre trata de usar el mínimo número posible, porque eso simplifica las cuentas, hace que las cosas queden bien determinadas, porque si no, a veces tenemos problemas para determinar funciones. Por ejemplo, un polinomio de grado 1
necesita dos parámetros. Porque el polinomio de grado 1 es la ecuación de una recta, es y igual a A por X más B. Entonces necesitamos A y B. Un polinomio de segundo orden, que es una parábola, necesita tres parámetros. Bueno, si es una parábola genérica. Si es una parábola genérica necesita tres parámetros. Porque tenemos y igual a A por X cuadrado más B por X más C. Entonces, A, B, C son parámetros de esa parábola genérica. Por supuesto, si a la parábola le ponemos condiciones y le decimos, bueno, la parábola es cualquier parábola, pero siempre y cuando sea simétrica respecto a estos dos puntos, o sea, el eje de la parábola esté al medio de estos dos puntos y pase por estos dos puntos, y bueno, ahí sí ya tenemos, son infinitas las parábolas que pasan por ahí, pero hay una sola variable que es la amplitud de la parábola. ¿Está bien? Entonces, hay que ir viendo qué funciones queremos para representar el problema, y ahí eso nos va a decir cuántos parámetros nos hacen falta. Quiero ver si les puedo mostrar algo en el pizarrón y pedirles que ustedes hagan un comentario. A ver, che. Bueno, ahí está. Una cuestión sobre las derivadas. Fíjense, déjenme que lo voy a copiar para no equivocarme. Acá teníamos que W del momento flector, esto lo podemos obviar, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora. Es igual a 1/2 de la integral sobre la longitud de la barra de E por I por capa cuadrado por diferencia de E. Bueno, ¿qué pasa? A esta cosa, a esta expresión en sí misma, nunca la vamos a necesitar como está. O sea, nunca la vamos a usar así. Siempre la vamos a terminar derivando, porque el principio nos dice derive, haga la derivada parcial de pi respecto a los parámetros. Yo acá puse lambda, que es un parámetro genérico, ¿sí? Derive, y esta cosa fea que está acá es un símbolo de derivada parcial, ¿sí? Entonces, derive, ¿y qué pasa? Al derivar tengo que derivar esto, más derivar el otro término. Como siempre tengo que derivar. Y esta es la parte que realmente me interesa. O sea, lo que me interesa es la derivada de esto, en general. No vamos a usar el valor que toma pi bajo ciertas condiciones. No nos interesa el valor de pi, nos interesan las condiciones para que pi sea mínimo. Eso es muy importante. Nunca nos interesa el valor de pi. Bueno. Como les dije, esto puede salir afuera porque nosotros, por el tipo de estructura que vamos a estudiar, siempre vemos barras uniformes. Entonces, esto se puede escribir como E por I sobre 2 por la integral a lo largo de toda la barra de... Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago la derivada, me queda la derivada de esto respecto a cualquier parámetro. Recuerden que acá este lambda es un parámetro cualquiera, ¿sí? Un parámetro cualquiera, y obviamente esto está descrito en función de esos parámetros. O sea, kappa está en función de esos parámetros. Lambda y cualquier parámetro. Bueno, entonces cuando hagamos la derivada de esto, vamos a tener que aplicar regla de cadena. Vamos a hacer esto, lo pasamos de largo porque es constante. O sea, básicamente le aplicamos la derivada a todo esto. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto lo pasamos de largo por el símbolo de la derivada porque es constante. Y acá nos queda la derivada parcial respecto a cualquiera de los parámetros de la integral. ¿Está bien? Y esto, a su vez, acá yo meto el símbolo de derivada adentro del símbolo integral. Y me queda E por I sobre 2 por la integral sobre L
de la derivada parcial respecto a algún parámetro de capa cuadrado por x. ¿Bien? Y ahí, y acá viene la magia. ¿Qué pasa? Tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar esto y multiplicarlo por la función sin derivar. Pero ¿cuál es la derivada de capa cuadrado? Es 2 veces capa. ¿Está bien? Entonces, esto queda igual a E por I sobre 2 por la integral sobre L de 2 veces capa por la derivada parcial de capa respecto a lambda por dx. ¿Se ve? Sí, se ve. En definitiva, esto queda E por I por la integral sobre L de capa por la derivada de capa por dx. Y esta es la expresión que vamos a usar en general. Bueno, no se ve mucho ahí. Ahí está. Esta es la expresión que vamos a usar en general. Es decir, el producto, la rigidez de la barra afuera, esta es la rigidez flexional, también vamos a ver la rigidez axial y eventualmente en emparrillados van a ver la rigidez torsional, por la integral de la deformación específica por la derivada de la deformación específica. Esta es la expresión típica, ¿sí? No hace falta que resolvamos este problema que está al cuadrado, no hace falta que le demos capa al cuadrado cuando hacemos los cálculos a mano, cuando hacemos las demostraciones, no hace falta que hagamos capa al cuadrado y que después lo derivemos. Nos conviene aplicar la derivada antes para que ese cuadrado baje, ya no esté más, ese cuadrado baje y nos quede directamente esto. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Eso es análisis matemático medio así básico. Bueno, ahora les voy a pedir dos cosas. Les voy a pedir que calculen esto para el caso en que la aproximación que usemos sea la segunda que vimos. Perdón. Bien, lo que les voy a pedir entonces es que usen esto y calculen esto y me digan por qué esto es una mala aproximación. Les voy a dar, qué sé yo, 10 minutos, hasta las y 35, para que trabajen un poquito con eso. Lo que más me interesa es a ver si se dan cuenta por qué esto es una mala aproximación. Y bueno, tiene un ratito de trabajar. Yo me quedo por acá. Mauro, ¿podés mostrar la aproximación que escribiste en el pizarrón? Perdón. Ahí está. Gracias.
si tienen algún inconveniente, alguna duda, me consultan, ¿sí? Profe, yo le pediría si por favor puede volver a poner la filmina un segundo para sacarme una duda Claro. sobre un cálculo. Aparte tengo que... Ahí está, gracias. de nada. Había dos páginas, no sé si esa es la que querés ver o la anterior. Esta. Gracias. Ok, de nada.
Bueno, ¿pudieron resolver algo? Yo hice un cálculo y me quedó parecido al de la filmina que está presentando, solo que me cambia el valor. Ahí pi sobre 4 dividido 2 da 48 y a mí me dio 16 en vez de 48. Eso fue lo único distinto, digamos, que encontré. Que es Bueno, como que asumo como que la deformada va a ser mucho más chiquita que en bueno, que para este resultado que dio acá usted en la filmina. excelente. Bueno, me alegro. Este, bien, voy a dejar de presentar para que después en el video quede más grande la pantalla. Bien, lo que hay que hacer, no sé si todos lograron concentrarse en lo que había que hacer, lo que hay que hacer es calcular esto, para calcular esto obviamente hay que calcular kappa. Dijimos que kappa es la derivada segunda de esta función respecto a x, ¿sí? Por la teoría de Bernoulli, eso se estudia en mecánica de las estructuras, no queda otra. Entonces, calculemos eso. La primera derivada de u sub i, la derivada de u sub i respecto a x, ¿esto es igual a qué en la teoría de Bernoulli? ¿Alguno se acuerda? Al corte, profe, ¿no? Perdón, la deformación por corte, ¿no? Mm, Se te está mezclando. ¿Algún otro que se acuerde o que quiere arriesgar? Lo que se te está mezclando es que el corte, el esfuerzo del corte, es la derivada del esfuerzo flector respecto a X una vez. ¿Sí? Que Ah, sí, sí, sí. esa relación es importante, pero no es esta. Esto es el giro de la sección, esto es θ de X. ¿Sí? Bien, y bueno, es la derivada primera, o sea, esto es A, este término se va, me queda un menos 4 sobre L cuadrado por 2 veces X. O sea, es menos 8A sobre L cuadrado por X. Bueno, y me hace falta la derivada segunda para kappa, o sea que esto es la derivada de θ respecto a X, es igual a kappa, y esto es directamente menos Menos 8A sobre L cuadrado. 8A. Bien, gracias. Bien, y lo que hay que hacer, obviamente, la derivada parcial de kappa respecto a A, que es el parámetro,
ahí está lambda, ¿no? A lo mejor se parece, entonces una lambda minúscula es obviamente menos 8 sobre L cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez que yo reemplazo esto ahí adentro y esto ahí adentro, luego hago la integral, que de hecho esa integral no tiene nada de x, o sea que me va a dar L directamente, ¿sí? O sea, esto va a ser la derivada de W respecto a va a ser igual a E por I. Esto no depende de X, así que sale afuera, esto tampoco. Esto por esto es menos con menos más, 8 por 8 es 64. 64 A sobre L a la cuarta por la integral donde esto vale L. O sea que esto da 64 A E por I sobre L al cubo. A esto, bueno, esto menos P igual a 0 me devuelve la solución del problema. Esto era simplemente para que lo aplicaran y vieran un ejemplo más. Que se puede, es decir, que las mismas cuentas se pueden hacer con otra función. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Alguno se dio cuenta por qué esta función no sirve, no cumple? ¿Lo lograron ver a eso? No, profe. En mi caso no. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué problema tenemos? El problema es P obviamente esto tiene reacciones P sobre 2, P sobre 2. Diagrama de corte. P sobre 2. No me interesan tanto los valores, pero bueno. Es el diagrama de corte, el diagrama de momento es este, ¿sí? Así, con el valor que tome acá arriba, que no me acuerdo cuánto es. P por L sobre 8, si no me equivoco. Y bueno, acá ya tenemos algunas cosas que calculamos, ¿no? Porque esto es el mismo diagrama que el diagrama de curvatura, porque este es el diagrama de momento. Y el diagrama de momento es igual a kappa por E por I, ¿sí? Y si uno quisiera, podría calcular el diagrama del giro, ¿sí? El giro tiene que ser 0 acá y tiene que tomar, a ver, che, es una integral de esto, positivo de un lado, negativo del otro, o sea, sería algo así, y una parábola, pero acá tendría que ser recta, no sé cómo sería, no sé cómo sería. Ah, es en dos tramos, probablemente sea algo así, acá la pendiente es constante, la pendiente esto tiene que ser más chiquito acá, probablemente sea algo así. Que son, esto no es una parábola cúbica, sino que son dos tramos de parábola cuadrática. ¿Está bien? Testita. Es simplemente ir integrando, ¿sí? Esta es la carga, la integral de la carga me da el diagrama de corte, que es este, la integral del diagrama de corte me da el diagrama de momento, la integral del diagrama de momento me da, que a su vez es equivalente escalado al diagrama de curvatura, y la integral de eso, o no la integral de este, sino la integral de este, o sea, escalado, me da el giro. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjense, este giro tiene
dos términos parabólicos. Son dos tramos parabólicos. Y acá la función del giro, ¿qué tipo de función es esta? Lineal. Lineal. Esto me dice que el giro en cero, acá, vale cero, y que crece linealmente hasta acá. O sea, eso es algo como que es una viga que se flexiona así, o que se flexiona así, donde el giro acá es cero y el giro en este extremo es máximo y crece linealmente. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Eso con respecto al giro. Esto que es la curvatura, me dice que la curvatura es constante, cuando en realidad la curvatura es lineal en dos tramos. Y si hiciéramos la derivada de esto, bueno, la derivada de esto da cero, o sea, esto dice que el corte, esta curva solamente puede representar una viga en flexión pura, no en flexión simple, ¿sí? Solamente que haya flexión sin corte, porque la derivada de esto, la derivada tercera, que me va a dar el corte, me daría cero, constantemente cero, idénticamente nulo. Entonces, claramente, eh, esta forma no es capaz de representar suave, o sea, con la suficiente suavidad el problema que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque estamos estudiando este problema geométrico y porque usamos la teoría de Bernoulli. Hay otras teorías que nosotros no vemos en la carrera en general, digamos. O sea, hay, por ejemplo, que es la teoría de Timoshenko, en donde la curvatura no es la derivada segunda de los desplazamientos verticales, es otra cosa, es más general. Entonces, a lo mejor esta aproximación andaría bien si usáramos esa teoría de vigas. Pero nosotros usamos Bernoulli. Y como usamos Bernoulli, necesitamos, para este problema, que la derivada segunda de la función que propongamos acá, la función que sea, pero que propongamos acá, sea capaz de representar como mínimo un momento que tiene esta forma y un corte que tiene esta forma. ¿Sí? Y eso, este problema que estamos viendo acá, en el que la forma que proponemos para la estructura no es capaz de respetar las ecuaciones que están implícitas en nuestra teoría de vigas, es lo que nosotros llamamos en el principio de trabajos virtuales un desplazamiento virtual que no sigue que no cumple con las condiciones de continuidad de la viga. ¿Está bien? Esto es un desplazamiento que no es virtual. Si quisiéramos usarlo como desplazamiento virtual. Obviamente tampoco sirve para esta teoría. O sea, lo podemos usar, pero va a dar malos resultados. ¿Sí? Esas cosas, bueno, hay que ser muy cuidadoso cuando uno elige. Como les dije, ustedes no van a elegir las funciones de forma, nosotros se las vamos a dar. Pero es parte de entender cómo funciona todo esto de que de los desplazamientos, de lo que es un desplazamiento compatible con los vínculos y con la continuidad de la estructura. En el principio de trabajos virtuales, estas cosas siempre se cumplen bien, porque lo que usamos son desplazamientos de un sistema auxiliar que tiene la misma forma y la misma teoría que de vías que estamos usando. O sea, todo anda bien ahí. No así, en este caso, que podemos proponer cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa puede ser cualquiera. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran o quieren que comente algo nuevamente? ¿O se entendió? ¿Todo bien? Bueno, voy a suponer que todo bien. Bien, a ver, hagamos una cosa. Terminamos con esto, que es la primera parte, que es la presentación del principio. El principio mínimo de energía potencial total es el que vamos a usar a continuación para eh, demostrar. No les estoy compartiendo. Un segundo. Que ni siquiera lo encuentro. ¿Qué pasó? Ya sé.
Profe, para la forma de onda que nos propuso, la cantidad de parámetros es una sola, sería A, ¿verdad? Sí, hay uno solo. Exactamente. Y, digamos, eso, la ecuación de la derivada del trabajo por momento flector, no sé si estoy diciendo bien, Sí, la energía, digamos. la energía. Va a tener tantos términos en función de la cantidad de parámetros que debería tener, o siempre vamos a ir simplificando, no sé si me explico. O sea, vamos a tomar las derivadas parciales de cada respecto de todos los parámetros. Claro, eh, vos vas a tomar ya te muestro. Ya te muestro. Vos tenés que hacer, ¿estás viendo ya el PDF? Todavía no. Un segundo, ahí. Está bien. Me parece que ya está. Ahí está. Bueno. Eh, vos tenés que hacer, si vos tuvieras este es pi, ¿no? Y si tuvieras varios parámetros, vos tenés que hacer la derivada respecto a un parámetro y eso te da una ecuación. Después tenés que hacer la derivada respecto al otro parámetro y eso te da otra ecuación. Y vas a tener varias ecuaciones. Ahora, si vos me preguntas, cada una de esas ecuaciones va a tener un término asociado a un parámetro y otro término asociado a otro parámetro, y depende de la ecuación que vos elijas. No siempre va a ser así. En este caso, por ejemplo, si elegís este sistema, esta aproximación, bueno, seguramente sí, van a aparecer de las dos cosas. ¿Sí? Va a aparecer A y van a aparecer B en términos separados. Vos podrías elegir una función que tenga productos de A por B, qué sé yo, cosas raras. Se puede dar. Entonces, ahí, o sea, estaría bueno que hagan esto, porque como verán, las derivadas, como hay que hacer la derivada segunda a esto, las funciones que quedan son de bajo orden y después hacerle la integral a esto es facilísimo. En un ratito, en 10, 15 minutos lo pueden hacer. Y, y ahí corroboran cómo funciona el método. O sea, le meten mano, digamos, y lo hacen. No sé si eso responde a tu pregunta o es Sí, sí, otra. sí. No, justamente era eso, porque no sabía si terminamos, por ejemplo, si tenía varios parámetros, si a la hora del cálculo utilizábamos los términos que van apareciendo por las derivadas parciales eh, adentro de la integral y capaz que se nos hacía, digamos, un ejercicio largo eh, y capaz que despreciando algunos de los parámetros no Bueno, cambiaba, no afectaba tanto la solución final, digamos. Era por ese lado nada más. bueno, la idea es que hay que hacerlo hasta que uno ve que da, digamos. Pero Claro. bueno. Bueno, hagamos una cosa. Para que yo dé todo lo que sigue de corrido, nos tomemos 10 minutos ahora, ¿sí? Porque estamos justo a la mitad de la clase. Eh, y, y arrancamos en 10. O sea, son las y 50. A las 9 arrancamos de nuevo y vemos todo lo que es la deducción de la materia de rigidez del pórtico. Que en realidad no vamos a ver los detalles, vamos a ver la idea de cómo se hace. ¿Les parece bien? Sí. Profe, una duda. Sí. Ahí en la ecuación esta de pi que tenemos al fondo, al final a la derecha, esa. ¿Esto? Sí. ¿A dónde, en el ejercicio de recién, a dónde teníamos ese miembro izquierdo? ¿Esto? El que está en pi derivado, la derivada de pi respecto de a. Bueno, no lo teníamos. En el ejercicio de recién, ¿qué pasa? Pi es la suma de W y U. O sea que la derivada de pi va a ser la derivada de W y la derivada de U sumados Bien. por, por distributividad. W era la energía interna y U el potencial. Claro. Y W, esto es lo que hicimos. Calculamos esto Ah, solamente, este término, que es el que es difícil de calcular. El término este, en el caso particular que usamos nosotros, esta sí, parábola, queda igual. U queda igual a menos P por A porque A es la amplitud de la parábola y es el desplazamiento del punto central y es el desplazamiento con el que produce trabajo P. Entonces, eh,
esto queda igual, menos P por A, y cuando uno hace esta derivada, le queda menos P. O sea, queda igual que acá. Lo único que cambia es este término, y ese es el término que les pedí que calculen. Después lo que hay que hacer es simplemente meter un menos P acá, igualar 0 y despejar. Ah, está. Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No me Ahí acuerdo. entendí dónde salía el menos P ese que dijo. Ah, ok. No me acuerdo cómo. Acá tenemos un pi a la cuarta sobre 2L cubo y antes quedaba 64 sobre L cubo o algo así. Por L cubo, sí. Bueno, Por A, por ahí. Arriba. por ahí. Claro, cambiaba este factor. Este pi a la cuarta sobre 2 quedaba un 64. Sí. Bueno. No estamos en condiciones de evaluar si eso es bueno o malo. Es más, cuando uno hace el otro análisis que hicimos, ya nos damos cuenta que en realidad seguramente es mala la aproximación. O sea, yo no le confiaría nada a esta. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a tomarnos un ratito entonces. Listo, profe, gracias. Y sabemos que lo que queda es un rato todavía, así que ya vemos.